Hoy en el programa, sorpresa en Ecuador tras las elecciones del domingo. Habrá segunda vuelta y todavía no está claro quién se enfrentará al correísta Andrés Araúz, que consiguió más del 30% de los votos. ¿Será el indigenista de izquierda Yacu Pérez o el conservador Guillermo Lasso? ¿Cómo llega a este punto el país? Lo conversamos con Otto Sonnenholzner, ex vicepresidente de Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno. Sorpresa en Ecuador tras las elecciones de ayer domingo. Habrá segunda vuelta y todavía no está claro quién pasará. 3 son los candidatos a la presidencia que destacaron en la jornada electoral. Andrés Araúz, candidato de la llamada Revolución Ciudadana, apoyado por el expresidente Rafael Correa. Yacu Pérez, candidato indigenista de izquierda y opositor a los gobiernos de Correa y Lenín Moreno. Y el conservador Guillermo Lasso, quien se presentó por tercera vez al cargo. Araúz consiguió más del 30% de los votos y con ello se asegura pasar. Pero Pérez y Lasso están hoy en un empate técnico y según el Consejo Electoral pasarán días hasta que se conozca el resultado final que diludice quién de los dos se enfrentará a Araúz. La segunda vuelta se llevará a cabo el 11 de abril. Hoy, con los datos que se conocen, que tenemos en mano, Yacu Pérez ha sido una sorpresa por su buen resultado. ¿Qué harán sus votantes si finalmente gana Lasso? ¿Por qué está tan inquieto el correísmo con una segunda vuelta frente a Pérez? ¿Prefieren a Lasso? Otto Sonnenholzner es economista y fue vicepresidente de Ecuador con el gobierno de Lenín Moreno desde el diciembre de 2018 a julio del año pasado, cuando anunció que dejaba el cargo. Señor Sonnenholzner, gracias por su tiempo. Bienvenido a NTN 24. Hola Gustavo, un gusto saludarte a los tiempos. Listo para conversar contigo y con tu audiencia. Cuéntenos cómo llega Ecuador a ese resultado en el que el segundo en pasar todavía no está claro. Bueno, eso es fruto de algo que yo advertí desde el inicio. Esos son los riesgos de la dispersión del voto. Cuando yo salí de la vicepresidencia salía justamente a tratar de construir un camino de unidad. Lamentablemente en muchos casos en vez de unidad encontré vanidad. Vea usted que de los 16 candidatos, cifra inédita en la historia del Ecuador, tan solo 4 tienen cifras por encima del 2%. El resto todos realmente lo único que han hecho es lo más cercano a un papelón. Y me parece a mí que eso sí incide en la elección, porque si usted suma, insisto, alrededor de 8 o 9 candidaturas, que no pasan, hay 7 que no pasan del 1% siquiera. La suma de todos modos son 5 o 6 puntos porcentuales por otro lado. En total, entre 12 candidatos que están entre menos del 2 y el 1%, hay alrededor de 12 puntos porcentuales que podrían haber ido a una de las candidaturas para dejar más clara la definición del balotaje. Pero eso no ocurre. Aquí estamos en un conteo voto a voto con 2 alternativas, ambas de oposición al socialismo del siglo XXI. El señor Lasso, que ha sido el balotaje tradicional del correísmo. Esta sería la segunda ocasión que el señor Lasso pudiera entrar a balotaje. El señor Yacu Pérez, que es un líder comunitario, un líder indígena conocido en el Ecuador de hace muchos años, había ganado en el 2019, había ganado la prefectura de La Suay, una provincia al sur del Ecuador, y había dejado esta prefectura luego de haber tenido un rol protagónico en las protestas de octubre, que le dieron una visibilidad que él nunca había tenido a nivel nacional. Sin embargo, hay que reconocer que bien es cierto, se veía venir un buen resultado de Yacu Pérez, pensar que podía estar peleando entrar en segunda vuelta, pocos lo advertían. Yo sí lo tenía en el radar, pero pocos lo advertían. Ha hecho una gran votación en el sector rural andino, ha hecho una gran votación en toda la sierra del Ecuador. Pérez ha ganado en casi toda la sierra y toda la Amazonía, y con eso, insisto, está peleando por unos cuantos miles de votos para estar en segunda vuelta. La dispersión del voto, señor Sonnenholzner, ¿ha beneficiado al correísmo o ha perjudicado al señor Lasso? Yo creo que la dispersión del voto primero perjudica a los ecuatorianos. Cuando tú tienes 16 candidaturas, y acá en el Ecuador además la legislación hace que todos tengan el mismo nivel de comunicación, es decir, tú no puedes publicitar sino a través de unas franjas que te da el Consejo Electoral. Lo que genera es ruido, entonces los ciudadanos no terminan ni aprendiéndose el nombre de las 16 opciones, mucho menos sus propuestas, y llegan confundidos a las urnas. Eso ocurrió. La mayoría de los ecuatorianos no habían tomado una decisión hasta el día de la votación. Alrededor del 50% decidieron frente a la papeleta por quién votar. Y eso no está bien, eso habla de una debilidad institucional de los partidos, de una debilidad institucional
en términos generales, que no permite, por el contrario, más bien debilita los procesos democráticos. Y luego el correísmo tampoco ha tenido la participación que ellos decían que iban a tener. Ojo, si usted revisa el histórico de la votación del correísmo en primeras vueltas, en el 2009, 52% Rafael Correa gana en una vuelta. En el 2013, 57% Rafael Correa gana en una vuelta. La primera vez que van a segunda vuelta es en el 2017 con Lenín Moreno, que era un candidato muy fuerte del correísmo en ese momento, sacó 39.36% y hoy sacan 32%. O sea, viene también, es una fuerza en declive. Pero la unidad, desde mi punto de vista, cuando tú tienes la amenaza de un modelo autoritario que representa el socialismo del siglo XXI en cualquier país donde llega, y el Ecuador no es la excepción, tienes que buscar unidad, inclusive dentro de la diversidad y las diferencias. De eso se trata. Si hubiese sido posible, me pareció que faltó un poco de voluntad y de saber tener desprendimiento por parte de los líderes políticos. Creo que muchos defraudaron a los ecuatorianos. Y bueno, ahí tienes tú ahorita esta historia que además le hace daño. Si bien es cierto, el correísmo no ha tenido la votación que ellos esperaban pasar el 40% y ganar en una vuelta. Esta división o esta pelea entre dos personas que hubiesen sido, a pesar de tener ideologías distintas, aliados naturales en segunda vuelta, va a generar secuelas, independientemente de quién pase, que va a dificultar que el electorado del uno apoye al otro. No sé si me explico, pero esta discusión de fraude, esta pelea voto a voto, va a generar crispaciones, va a generar divisiones entre dos fuerzas políticas que lo más natural era que se unan para combatir al autoritarismo. ¿Debe Ecuador temer que pueda haber violencia si se alarga esta situación de incertidumbre? Bueno, el movimiento indígena, que es el partido que lo apoya al señor Pérez, ya están amenazando con movilizaciones similares a las que tuvimos en el mes de octubre. En el mes de octubre el indigenismo se unió al correísmo para desestabilizar al Ecuador. En Colombia también se lo vivió, en Chile también. Pero a pesar de que habían sido enemigos naturales, el correísmo fue un gran limitador, un gran censurador del indigenismo en el Ecuador en términos generales. El señor Pérez había sido víctima de ciertos atropellos de Rafael Correa, su pareja sentimental había sido expulsada del Ecuador en su momento, pero durante las protestas de octubre hubo coordinación entre ambas partes. Ahora los vemos nuevamente en dos orillas distintas. Esperemos a ver qué pasa. Yo no creo que el Ecuador resiste hoy más caos social. El país está atravesando, al igual que el resto de los países del mundo, una pandemia, pero con la diferencia de que la falta de una administración pública responsable en el pasado lo ha dejado al Ecuador en una situación económica muy grave que se ha visto empeorada por la pandemia y un proceso de paralización, de protesta. Sería muy duro para el Ecuador, podría ser el detonante de una hecatombe social. Ojalá no se dé. Hoy el expresidente Rafael Correa habló en su cuenta de Twitter y precisamente hizo un comentario sobre que espera que no haya violencia, una manera indirecta de que algunos han leído como que podría ser la posibilidad. Es un juego de palabras. ¿Cree usted que Correa está jugando esa carta de la inestabilidad? De ello se puede esperar cualquier cosa, le digo por experiencia propia, así que nada me sorprendería. Lo cierto es que al correísmo, si quieren tener una opción más clara de ganar, ellos están tratando de jugar a que pase el señor Lasso, porque el señor Pérez podría ser un rival más difícil para el correísmo en segunda vuelta. De todos modos, en ambos casos, el correísmo o el socialismo del siglo XXI la tiene cuesta arriba en segunda vuelta al haber sacado 32%. Se alejan mucho más de la meta que tenían inicialmente y ellos son, digamos, la organización o representan el proyecto político que más resistencia tiene, por ende un techo más alto. Es decir, tienen una base alta, pero también un techo bajo. Entiendo. O sea que, a su juicio, el correísmo está apostándole a la carta de Lasso para la segunda vuelta más que a la de Pérez. Eso es lo que percibo en los mensajes del expresidente, que pasó de una sola vuelta a ayuden al señor Lasso. Eso es lo que percibo y eso es lo que los números dicen. Ojo, tanto Lasso como Pérez tendrían posibilidades de ganar, dejo claro aquello. Sin embargo, entendería yo que para Pérez se le haría más fácil sumar otras fuerzas políticas en segunda vuelta. Lasso ya dijo en campaña que en el escenario de que él no pasara una segunda vuelta estaría dispuesto a
apoyaría a Pérez, pero Pérez se ha significado en el mismo sentido contrario. Quiero decir, Pérez, para evitar la vuelta del correísmo, apoyaría a Lasso. Verán, en el pasado ya lo hizo, ¿no? En el 2019 ya lo hizo públicamente. Claro, en ese momento el señor Pérez no era un actor político tan relevante como hoy, pero insisto, lo que a mí me preocupa es que esta pelea entre los seguidores del señor Lasso y los seguidores del señor Pérez termine en una crispación, en una pugna que mañana haga irreconciliable el apoyo. Difícilmente, si el señor Pérez se mantiene en el discurso del fraude, difícilmente va a pedir el voto para el candidato quien dice que lo perjudicó. No sé si me explico, Gustavo. Entonces, creo que como se resuelva en los próximos días esta diferencia, este empate técnico, tanto las reacciones del señor Lasso, que las vi un poco más cautas, como las reacciones y los mensajes del señor Pérez, pero sobre todo la pertinencia, la eficiencia con la que el Consejo Nacional Electoral resuelva esto, van a marcar claramente lo que va a ocurrir en la segunda vuelta. Yo le diría que en los próximos 5 o 6 días se está jugando la segunda vuelta del Ecuador, porque depende mucho, insisto, de estos resultados, de los procedimientos y sobre todo de las reacciones de estos líderes y sus seguidores. El correísmo ha hecho campaña reivindicando una vuelta para resarcirse, para darle su merecido, de alguna manera, a los que han llamado como traidores, que se le voltearon. Usted formó parte del gobierno de Lenín Moreno, que forma parte de esa lista que, a ojos del correísmo, son traidores. ¿Cree usted que Lenín Moreno traicionó a Rafael Correa? Tendría que preguntarle a usted al señor Moreno. Yo creo que el presidente Moreno lo que hizo es tratar de corregir un sendero en el cual el Ecuador estaba encaminado, directo a Caracas, es decir, a la miseria, a la pobreza, a la inequidad, sin libertades, sin institucionalidad. Y bueno, eso es lo que el señor Correa llama traición, que sus parientes ya no sean las autoridades de control, que su secretaria particular, además encargada de los sobornos, ya no esté al frente de la Corte Constitucional. Yo creo que si eso es traición, bueno, enhorabuena por el país, porque el Ecuador ha ganado. Yo no pertenezco ni he pertenecido al movimiento del señor Correa. Yo fui el tercer vicepresidente del presidente Lenín Moreno. Me llamaron justamente porque estaban buscando a alguien de fuera de la política. Usted sabe, Gustavo, yo me he dedicado toda la vida al sector privado. Hice un papel destacado como vicepresidente, lo cual me permitió salir a tratar de buscar esta unidad y ahora, durante las elecciones, ser un actor alertando a la ciudadanía de los riesgos de una victoria del correísmo. Creo que mi trabajo valió la pena porque los resultados ahí están. Se bajó alrededor de 6-7 puntos al correísmo con ese esfuerzo de tratar de decirle la verdad a la ciudadanía, de que no se dejen engañar. Y seguiré haciendo ese esfuerzo porque yo creo que el Ecuador no se merece ese destino de irresponsabilidad, de corrupción, ese destino de atropello, de falta de libertades. El Ecuador se merece todo lo mejor y los ecuatorianos tenemos la obligación de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que así sea. Termino ya, le pregunto, ¿por qué finalmente no tomó la decisión de postularse a la presidencia? Porque quise dar un ejemplo de desprendimiento, siempre dije que no era candidato a nada, entiendo que tenía los mejores números, entiendo que había mucha expectativa de mi participación, Dios quiera en algún futuro cercano se dé esa oportunidad, pero en este momento mi mensaje era de unidad, mi mensaje era de desprendimiento con el poder, y bueno, por lo menos quedó el mensaje, a pesar de que no quedaron los resultados en cuanto a la cantidad de gente que participó. Es muy difícil, ¿eh? Mire que la teoría de divide y reinarás una vez más fue la máxima que marcó estas elecciones. Esa división es la que ha hecho que estén peleando dos binomios, esa división es la que ha hecho que el correísmo siga siendo una fuerza relevante en la política del Ecuador, a pesar de que está a la baja. Así que ya se la saben de memoria los socialistas del siglo XXI, divide y reinarás, y lo que sí me entristece es que el resto de los ecuatorianos, que somos la mayoría, todavía no aprendamos la lección. ¿Lo descarta en el futuro? Participar, yo no, le he dicho que no, que tendré que hacerlo también, planificarlo mejor. Nunca estuvo en mis planes ser candidato, por ende no había planificado una estructura, no tengo partido político, no tengo bases, no tenía hechas listas de asambleístas. Creo que diciéndole lo que le estoy diciendo hubiese sido irresponsable de mi parte lanzarme a una candidatura sin haberla construido con anticipación. Yo estaba impulsando un proceso, insisto, de unidad nacional y lo seguiré haciendo porque creo que ese es el camino. El país y el mundo, ¿no? Tiene que dejar de dividirse por ideologías y tratar de unirse por objetivos. Señor Otto Sonnenholzner, gracias por su tiempo, economista, ex vicepresidente de Ecuador. Feliz noche.
Gracias, Gustavo. Un gusto de saludarte y un gusto en particular de poder compartir estas ideas y esta información con los televidentes de NTN 24. Un abrazo. Siempre gusto tener las voces de quien conocen esa realidad.